Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. El día de hoy es martes de simposium. Vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a discutir, vamos a debatir con 4 extraordinarias ponentes sobre un tema central en la vida democrática y de las discusiones más contemporáneas del derecho. Hablamos pues de la transparencia y los mecanismos anticorrupción. México tiene un grave problema en estos 2 sectores y hoy tenemos a 4 personas que nos harán reflexionar sobre cómo podemos ir saliendo de esta problemática y abordaremos algunos de esos temas muy importantes. Bien, vamos a iniciar sin mayor preámbulo y damos la bienvenida en primera posición a la maestra Diana Nava Muciño. Muchas gracias, maestra Diana Nava. Quisiera presentar a la maestra Diana. Ella es abogada, analista de políticas públicas con especialización en control de gasto público y derecho constitucional. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho y comenzó su ejercicio profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde laboró durante 6 años. Es maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y junto a sus compañeras y compañeros de clase fundó la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Es también maestra en Políticas Públicas por el ITAM y se incorporó como investigadora a México Evalúa, organización de la sociedad civil, en la que realizó estudios y publicaciones sobre transparencia, contratación pública y corrupción en México. Actualmente labora en el gobierno de la Ciudad de México en el proyecto de transformación de las compras públicas. Pues sea muy bienvenida, maestra Diana Nava Muciño, y cuenta hasta 15 minutos para su disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir con extraordinarios ponentes esta mesa. El tema que me gustaría abordar es, en específico, la transparencia y el control del gasto público
como mecanismo anticorrupción. Como primer punto, me gustaría hacer referencia a la Constitución, que establece que el Estado garantizará el derecho a la información y, en específico, tratándose de la información pública, establece como obligación que todas las autoridades que tengan a su cargo el uso de recursos públicos, así como toda información que esté bajo su posesión, esta información debe ser pública bajo un grado de máxima publicidad y debe estar documentada en términos que posteriormente se legislaron en una ley general de transparencia que obliga tanto a las entidades federativas a regular lo respectivo de manera específica en cada entidad. Entonces, aquí como primer punto, me gustaría hacer énfasis en el uso de los recursos públicos. La Constitución establece que toda información relativa al uso de recursos públicos, ya sea por cualquier autoridad, así como personas físicas o morales que hubieran sido beneficiarias o destinatarias del uso de estos recursos, ya sean contratistas o alguna empresa que haya sido beneficiada a través de algún procedimiento, deben documentar todo este actuar, y esta información debe estar disponible con un grado de máxima publicidad. En este punto me gustaría hacer énfasis en un punto muy importante. Uno es que esta reforma constitucional que establece el acceso a la información pública que debe ser garantizada por el Estado y el uso de recursos públicos pone especial atención en que la información conocida por todos es un derecho y además es llave para el ejercicio de otros derechos. En esto, continuando con mi exposición, el primer punto es que la información al acceso de todos es importante. A partir de ahí es que la Ley General en materia de transparencia establece que en ciertas materias hay datos muy importantes que deben estar al acceso y disponibles para consulta de todo ciudadano, así como organizaciones de la sociedad civil que quieren utilizar esta información e investigar cómo es que el Estado está realizando sus atribuciones, está tomando decisiones con el dinero que se obtiene a través de los impuestos y de las contribuciones que cubren la ciudadanía. En cuanto a esto, hemos visto que en México ha habido una gran lucha y presencia por parte de la sociedad civil en investigaciones que han motivado incluso reformas estructurales y muy importantes como el Sistema Nacional Anticorrupción. También el uso de la información pública ha permitido litigios estratégicos como el que han llevado fundaciones como Artículo 19, tratándose de gastos en publicidad oficial, que ha permitido identificar algunas tendencias o malos gastos o que no son totalmente transparentes para poder verificarlos y identificar si estos se asignan con criterios de eficiencia, como establece el artículo 134 constitucional. También hemos visto investigaciones periodísticas muy importantes que incluso han detonado procesos judiciales, como es el caso de la estafa maestra, que fue una investigación periodística que ha merecido diversos premios, en donde los periodistas que han participado han expuesto de manera pública que ellos concentraron la información pública en una base de datos de Excel, la cual ellos analizaron bajo diferentes variables, identificaron que ahí había un modo de actuar a través del cual, con convenios de colaboración entre dependencias, universidades públicas asignaban dinero a través de subcontrataciones o contrataciones directas a empresas, y a través de ahí podían desviar recursos para fines diversos a los que estaban asignados, ¿no? Entonces, el acceso a la información pública es muy importante, no solo porque rinde cuentas sobre el ejercicio del gasto público, sino esta información puede ser utilizada para evaluar cómo es que nuestras autoridades están priorizando el gasto y si lo están haciendo bajo criterios que cumplan con el artículo 134 constitucional, que establece que todo recurso público se debe gastar de manera eficiente, transparente, oportuna y logrando las mejores condiciones para el Estado y por ende para el interés público.
Entonces, ese es un primer punto. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Sabemos ya que la información es importante, pero también la información utilizada de manera estratégica es una clave esencial para poder considerar que este derecho está garantizado de manera completa. Y en cuanto a esto, es de gran relevancia el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción parte de los logros en términos de la agenda de transparencia y de combate a la corrupción es que logra establecer un sistema de coordinación de los actores más importantes sobre la información del actuar público. En este caso, ¿a qué nos podemos referir? A la Auditoría Superior de la Federación, que es quien audita o vigila el gasto público de los recursos federales, también al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que resuelve controversias respecto al ejercicio de las autoridades federales o que ejercen recursos federales que realmente hubieran acatado normas que rigen su actuar, también al Consejo de la Judicatura Federal, al Comité de Participación Ciudadana. Entonces, integra a los actores más importantes que tienen bajo su custodia investigaciones y procesos relacionados con el gasto público, con el fin de que estos se puedan coordinar y puedan establecer mecanismos de trabajo. My wife sticky semen in your mouth. You want to roll around my dickhead and all this sticky, salty semen in your mouth, man. You want to swallow it. I look at you. You know, lick my butt. You fucking cummy tongue. You like it all, man. How big is your dick? A 9 uncut black. Información que ellos tienen a su cargo para que puedan establecer una coordinación y esta información pueda ser utilizada de manera estratégica, ya sea en juicios que pueda entablar ya sea la Fiscalía Anticorrupción o cualquier otro delito que pueda estar asociado al mal uso de los recursos públicos. Entonces, si bien el Sistema Nacional Anticorrupción dice, hay información pública que ya es obligatoria y a través del sistema de coordinación del Sistema Nacional de Anticorrupción se van a coordinar a estos actores para que puedan establecer mecanismos de trabajo, la mala noticia aquí es que no se ha logrado concretar totalmente esta coordinación institucional con información estratégica para poder combatir la corrupción. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción establece un mecanismo a nivel nacional que requiere que este sea implementado en las diferentes legislaturas a través de la armonización legal, establecer a los sistemas locales anticorrupción y ahí de manera estatal establecer los mecanismos de coordinación y de información y de fiscalización para poder utilizar la información de manera estratégica. ¿Qué es lo que vemos? Que el grado de avance del Sistema Nacional Anticorrupción no ha logrado utilizar la información y es ahí que tenemos uno de los grandes retos o desafíos, que la información pública sea utilizada de manera estratégica por las instituciones a cargo de iniciar procesos, así como llevar a cabo investigaciones que puedan disminuir estos riesgos de corrupción. Ahora, otro punto muy importante es que si bien la información es pública, vemos que no ha logrado utilizarse de manera estratégica por las instituciones a cargo, también es muy costosa la utilización de esta información por los ciudadanos o por la organización civil, porque uno de los grandes retos es que la información en este momento se encuentra fragmentada o se encuentra en diversas plataformas o mecanismos de información que no están al alcance de la ciudadanía para poder identificar tendencias del gasto, posibles riesgos de corrupción o el mal uso de los recursos públicos. Y aquí me gustaría aterrizar todos estos puntos a los que he hecho alusión en la contratación pública. La contratación pública es un medio a través del cual el Estado elige a ciertos proveedores para que puedan satisfacer necesidades de recursos materiales, de servicios, de obra pública, y la Constitución ordena que se elija el mejor proveedor y el proveedor idóneo a través de licitaciones públicas en las cuales participen posibles contratistas que cumplan con todos los requisitos, que acrediten que cuentan con la capacidad para para cumplir con el servicio, el bien o servicio que se requiere con la calidad que se necesita para que el Estado con eso pueda prestar los servicios públicos y llevar a cabo la actividad
que le es encomendada. ¿Qué es lo que vemos? Que en el caso de la contratación pública, la Ley General de Transparencia establece ciertos datos que son obligatorios y que debe publicar toda entidad federativa y las diferentes instituciones que dentro de la entidad federativa, o ya sea a nivel federal, ejercen recursos públicos a través de contratos. Entonces, estos datos en este momento nosotros los podemos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia o en los portales, en los diferentes portales de transparencia de las instituciones que llevan a cabo estos procedimientos, pero esta información se encuentra fragmentada y como no contamos con sistemas electrónicos de contratación pública o con sistemas digitales, ¿qué es lo que observamos cuando nosotros buscamos la información de contratación pública en los diferentes sistemas de acceso a la información? Es que es información registrada en archivos Excel o en bases de datos que no se registraron con catálogos de información, los conceptos no están homologados a nivel nacional, las instituciones, cada uno lo registra por su parte con la validez del Comité de Transparencia de la respectiva institución, pero al final tenemos muchísimas bases de datos que no están homologadas y que nosotros no podemos integrar en una base de datos a nivel Estado de México o tratándose, por ejemplo, el Estado de Durango, en un lapso de tiempo menor a 3 días, ¿no? Entonces, el acceso a la información está garantizado con ciertos campos obligatorios, pero para que yo realmente pueda analizar como ciudadana o como parte de una organización civil o como una periodista cómo es que se lleva a cabo realmente el gasto público a través de la contratación pública, yo tengo que descargar una base de datos y hacer un ejercicio exhaustivo de esta información para poder integrarla en una base de datos que pueda analizar. Entonces, realmente el acceso a la información con uso estratégico y al alcance de la ciudadanía es un proceso muy costoso en el cual no se ha garantizado por completo y además está subutilizada la tecnología y los medios digitales que actualmente podemos encontrar en el mercado. Si consideramos el uso, por ejemplo, de plataformas electrónicas por parte del sector privado o incluso plataformas transaccionales como Amazon, nosotros podemos ver que hay una gran brecha entre la forma del Estado de realizar transacciones de gasto que se puedan llevar a cabo, digitalizar en tiempo real, automatizar y que de aquí se pueda obtener la información que finalmente se va a reportar con lo que actualmente lleva a cabo el gobierno. O sea, el gobierno realiza procedimientos totalmente presenciales que los documenta casi al 100% en papel, luego estos son escaneados y luego son sistematizados en bases de datos, en Excel o en bases de datos en sistemas que no están conectados entre sí ni pueden estar al alcance de quien toma las decisiones. Entonces, hay una gran brecha tecnológica para que en México podamos tener sistemas de información que podamos tener de punta a punta la decisión del gasto público en un contrato. ¿Qué es lo que normalmente es público y que incluso la ley de transparencia establece los datos obligatorios? Es solo en la parte de contratación. O sea, nosotros no podemos saber cuáles fueron las decisiones previas a iniciar un concurso, cómo es que se decidió que tal bien o servicio era necesario, que era viable contratarlo, por qué procedimiento llevarlo a cabo, sino solamente lo sabemos hasta que inicia el concurso y después no tenemos información suficiente sobre si se recibieron los bienes y servicios, si se entregaron de manera adecuada, si se entregaron con la calidad que se requería. Entonces, nosotros tenemos una gran brecha tecnológica para poder realmente tener en un sistema de información o en varios sistemas que estén conectados el proceso de una decisión de gasto de un contrato de inicio a fin y que esta información pueda estar concentrado en sistemas al alcance de la misma autoridad que toma las decisiones y mucho menos estar al alcance de la ciudadanía que requiere saber si efectivamente cada peso que se está gastando en un contrato público está generando valor. Y mientras no logremos reducir esta brecha tecnológica y transitar de sistemas presenciales y totalmente documentales a sistemas digitales con información en tiempo real, las auditorías de gastos van a ser posteriores, no van a poder permitir intervenciones oportunas para disminuir decisiones que vayan en contra del interés público, además de que no vamos a poder adoptar
las políticas necesarias de prevención para poder evitar malas decisiones en cuanto al gasto público, ni tampoco investigaciones por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, que puedan realmente intervenir de manera oportuna en cuanto al gasto público. Entonces, a mí me gustaría hacer énfasis en esto, que la información es muy importante, se garantiza desde la Constitución, se han llevado a cabo reformas estructurales para organizar toda esta información, usarla de manera estratégica, pero hay grandes brechas en cuanto a la implementación y el uso de esta información, sobre todo porque no hemos utilizado todas las soluciones que ya incluso se encuentran en el mercado, y esto que requiere una gran voluntad política y una inversión en materia tecnológica que permita tener la información al alcance primero de la ciudadanía para al alcance de las autoridades para tomar decisiones responsables y profesionales, y después en manos de la ciudadanía en tiempo real y de los diferentes controles internos y externos del gasto para poder hacer las diferentes revisiones y vigilar el gasto público, y no solo de manera posterior, cuando incluso es muy difícil ya fincar responsabilidades ni tener toda la información para poder entablar iniciar expedientes totalmente completos que puedan terminar en fincar responsabilidades ya sean administrativas o penales. Entonces, me gustaría hacer en este caso un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que si este gobierno ha establecido como un eje toral la política anticorrupción y con esto detonar parte del desarrollo del país con todo el dinero que se estaba desviando a través de diferentes mecanismos anticorrupción, es un buen momento para que hagamos muchísimo énfasis en la necesidad de invertir en materia tecnológica, en digitalizar los procedimientos para que la información pueda estar concentrada, usada de manera estratégica por las autoridades y por la ciudadanía, la sociedad civil y todos los que tenemos el derecho a conocer cómo es que se gasta el dinero público. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenida. Si nos autoriza que usted sea la siguiente participante. Por supuesto que sí. Pues a la hora que ustedes me indiquen. Me permite presentarla, que es un honor que esté aquí con nosotros, la doctora Irmanora Valencia Vargas. Es un honor que esté con nosotros, al igual que la maestra Diana y el maestro Jonathan. La doctora Valencia Vargas es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con un diplomado en Derecho a la Información por la misma Universidad Michoacana y diplomado en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO. Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, doctora en Derecho y candidata a doctora en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Universitas, doctora en Filosofía de la Educación, título honorífico conferido por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Además, la doctora Valencia Vargas es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas. Actualmente, nuestra invitada ponente es directora de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo del Estado, y reconozco entre su trayectoria profesional, destaca el haber sido consejera del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, secretaria de Acuerdos y secretaria proyectista en el Supremo Tribunal de la Justicia del Estado y agente del Ministerio Público Investigador, y ha publicado diversos artículos relacionados con los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y protección de datos personales en medios impresos y magnéticos. Mi querida doctora, le doy la más cordial de las bienvenidas y tiene usted hasta 15 minutos para su disertación. Reciba usted desde aquí, desde la EPET, nuestro agradecimiento por su participación y luego continuaremos con el maestro Jonathan Ruiz. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En principio, un agradecimiento
a la Universidad de Estudios de Posgrado por permitir estos espacios e invitarnos a debatir en temas tan relevantes en nuestra sociedad como es precisamente la transparencia y el combate a la corrupción. Agradezco también la presencia en este momento con mis compañeros en este foro. Y pues bueno, sobre todo la intención que tiene este foro de ir abriendo caminos y seguir fortaleciendo los procedimientos que se han ido estableciendo con el paso del tiempo en aras y en beneficio de la sociedad y del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Pues hablar de la transparencia y hablar del combate a la corrupción son dos temas que tienen una relación simbiótica en la cual pues comparten muchas de las intenciones en esta construcción de esta sociedad democrática. Hablar de transparencia es hablar de democracia y hablar de combate a la corrupción también, incluyendo asimismo que con este combate a corrupción, pues estamos también fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país. Pero hablar de transparencia como un instrumento fundamental en el combate a la corrupción, pues tendría per se que identificarnos con el concepto de corrupción. En los últimos años, la corrupción ha asumido infinitas formas y con el proceso de globalización se ha convertido en un serio problema para la comunidad por su arraigo que está teniendo en las diferentes culturas de todo el mundo. No podemos soslayar que para poder tener claridad desde qué tanto tienen los actos dentro de este esquema de corrupción, qué tanto impacto tienen en nuestra sociedad, pues habría que ir matizando y ahí generando la importancia y la relevancia de tocar el tema en todos los espacios y de generar mejores condiciones para su lucha y combate. La corrupción por sí misma afecta a toda la sociedad en todos los espacios. No tiene un espacio específico donde genere un impacto directo, sino es en toda la sociedad y con la misma fuerza en todos esos espacios, porque en principio socava, debilita el imperio de la ley. Y aquí estaríamos hablando del Estado de Derecho. Pero también algo que me parece fundamental que se toque, cuando hablamos de corrupción, estamos generando todas aquellas aristas y condiciones para que se pierda la confianza y la credibilidad tanto en las instituciones como en los gobiernos mismos. Desde el punto de vista económico, pues por supuesto que disminuye la posibilidad de inversión nacional y extranjera y esto consecuentemente retarda la evolución, el crecimiento económico en cualquier país. Algo sumamente relevante y que ya lo había tocado hace un momento la maestra Diana, que es un placer estar compartiendo con ella, pues el desvío de los recursos públicos generan un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos. Cómo se ejercen los recursos públicos tiene una consecuencia directa, inmediata, que afecta en la calidad de vida de las personas. Y todo esto, pues, es una constante amenaza al desarrollo equitativo y estable de todos los pueblos. De tal manera, pues, que la corrupción es un mal que aqueja a todas las sociedades y poco a poco va minando las instituciones. Y no perdamos de vista, pues, que ya se ha dicho hasta la saciedad que para que exista un acto de corrupción siempre requerimos que una persona esté dispuesta a pedir, recibir y dar, y otra motivada a ofrecer o dar con el fin de verse favorecido en una decisión o incluso evadir el cumplimiento de algunos requisitos, reglas o normas que, por supuesto, van generando una condición adversa al funcionamiento esperado dentro de una sociedad en esa relación entre gobernantes y ciudadanos.
Aquí no hay que perder de vista que hemos estado abordando el tema del combate a la corrupción y la corrupción misma como si esta fuese una enfermedad o un mal en sí mismo. Y esto no es así. La corrupción es un síntoma de un verdadero mal que está quejando a nuestra sociedad. Y ahí es donde hay que incidir. Hay que tratar de identificar las causas y las consecuencias de los problemas subyacentes. Solo por mencionar algo, podríamos decir que una causa de esta enfermedad, pues podría tener un carácter eminentemente personal y nos estaríamos refiriendo a algo tan sencillo y tan cotidiano, tristemente, como es la avaricia, la ambición y el ansia de poder que está presente en las personas y que, pues aquí podríamos hablar de que hay quienes dicen que es inherente a la naturaleza humana. Si nosotros recordamos a Groucho Marx, habla irónicamente de la corrupción diciendo que la clave del éxito en los negocios es la honradez y por consiguiente hay que prescindir de ella y lográndolo el éxito está hecho. Ahí vemos una ironía, un sarcasmo que nos lleva pues a matizar hasta dónde está permeando pues estos actos de corrupción. Pero hay otra causa que está mucho más extendida y me parece que es mucho más grave. Estaríamos hablando de la pobreza y el subdesarrollo, no porque la pobreza lleve implícita la corrupción, sino porque es utilizada la pobreza para la generación de actos de corrupción. Aquí estaríamos pues hablando que el subdesarrollo genera condiciones para que esté permeando en forma constante actos de corrupción. Pero bueno, estos serían algunos matices que podríamos tener en cuenta para abordar las posibilidades y los caminos adecuados para la prevención y la represión de esos actos de corrupción. Porque al final las normas tienen que estar adaptadas a esos espacios sociales específicos. Pero no podemos soslayar que el proceso globalizador ha venido a recrudecer y agravar en los últimos años, pues algunas características esenciales de esos actos de corrupción. Pero bueno, hablar de globalización, hablar de liberalización del comercio, pues trae consigo un incremento en las transacciones internacionales y que de alguna manera propician efectos en los estados y en las empresas que son corruptos dentro de sus propias fronteras y consecuentemente también lo son fuera de sus fronteras. Pero habrá que tener cuidado, no se trata de frenar o impedir el desarrollo dentro de un proceso globalizador, que además es irreversible, pero que tiene muchas manifestaciones positivas. Aquí de lo que se trata es de reconsiderar algunos cambios que se han realizado a partir de estos actos frecuentes de corrupción y en su caso, pues revertirlos cuando tengan consecuencias negativas. Pero bueno, habiendo matizado un poco esta conceptualización de la corrupción, pues habrá que revisar desde una perspectiva del combate a la misma corrupción. ¿Cómo lo podemos hacer? Para luchar contra la corrupción, pues se requiere, como lo decía la maestra Diana, pues de mucha voluntad política. Se requiere tanto que el gobernante como la sociedad en principio reconozcan los efectos nocivos que tiene este flagelo y consecuentemente la necesidad de participar para prevenirlos y combatirlos. Y para ello, pues es necesario plantearnos un plan de acción eficaz para que la lucha contra la corrupción sea una realidad y además sea congruente. Y junto con esto, pues fortalecer la democracia. Y ahí, pues habría que revisar muchos temas que me parecen sustanciales. Uno, antes de hablar de la transparencia, me gustaría a mí plantear qué pasa con los órganos de control y fiscalización en un primer momento.
Y aquí pues tendríamos que revisar que esas entidades fiscalizadoras superiores, pues para cumplir la función encomendada, en principio tienen que tener características que son irreductibles. Una de ellas, pues que sean independientes, autónomos y junto con esto, pues puedan realizar con imparcialidad la función que les está encomendada. Esto también requeriría que estén protegidas, blindadas, para que no les alcancen las influencias internas y externas. Esto implica, pues, que deben tener una independencia funcional y organizacional que incluso esté reconocida desde la propia Carta Fundante. Así podríamos ir avanzando y podríamos tener una certeza de que esa rendición de cuentas de corte horizontal pueda realizarse con objetividad. Y entonces ahí avanzaríamos precisamente a la rendición de cuentas vertical, en la cual la participación ciudadana tendría un espacio relevante en cuanto a su actuación. Hablar de la independencia de los órganos de control y fiscalización, pues nos llevan a revisar y hacer un análisis de qué pasa en nuestra realidad. Y necesariamente caemos en algo que me parece deleznable, hablar de las cuotas de partido. Para la integración de estos espacios de control y fiscalización, no obstante que desde el punto de vista constitucional y normativo está regulado su creación y su función con una muy buena intención. Que se pueda lograr que su actuación sea objetiva. Sin embargo, ya tenemos un prurito de entrada, esta cuota de partidos, que alguien por ahí dijo, pareciera que en las cámaras tenemos como la fila de las tortillas en la que todos están, ahora me toca a mí, y están repartiéndose los espacios por turnos, y lo que menos se revisa son los perfiles de las personas que llegan a esos espacios con la intención, pues, de que a buen perfil, pues, buena actuación dentro de estos espacios. Ahí habría que revisar y ver cómo generar mecanismos que, insisto, desde el punto de vista normativo, pues tienen una protección importante, pero ya en la práctica, pues llegamos a posturas o a prácticas bastante concurridas en las cuales pues se nos va como agua entre los dedos esa intencionalidad con la cual nacen estos órganos de control. Pero otro punto sería la participación ciudadana. La participación ciudadana es básica en la lucha contra la corrupción. Eso no lo podemos cuestionar. Pero esto es así porque es un mecanismo que busca y que lo logra además vigilar el comportamiento de quienes están en esos espacios públicos realizando una función que está encomendada y delimitada o muy bien específica desde el punto de vista normativo. Y es fundamental y es un punto relevante que tendríamos que fortalecer por varias cosas. Una, los ciudadanos constantemente están en ejercicio de legítimos derechos, planteando una exigencia ante quienes ejercen el poder público. Y esta exigencia es muy clara, muy fuerte, y se ubica en relación a los bienes y servicios que les son necesarios para su mejoramiento en la calidad de vida. Y en esta exigencia, pues plantean también otro requerimiento, que es precisamente la información. Y con esta información, lo que se logra o lo que se debiera lograr es precisamente tener un instrumento, que es la información, para poder incidir en ese proceso, en la toma de decisiones, en la fiscalización, en el control, en la ejecución de acciones para su pleno desarrollo como seres humanos, miembros de una comunidad y dentro de una sociedad democrática a la cual pertenecen. Y todo esto,
pues bueno, al final del día tendría que redituar en beneficio de la sociedad misma. Pero con esto que realizan o que pueden realizar los ciudadanos, pues se requiere de punto de partida que para que tenga como resultado lo que en principio tiene como intención, pues hay puntos también que no podemos regatear. Y uno de ellos sería pues que el Estado reconozca como derechos fundamentales pues el derecho a la información, dentro del cual está el acceso a la información, y ahí podríamos encontrar la raigambre de la transparencia, pero también la libertad de expresión. Estos como principios básicos y elementos de toda sociedad democrática. Y si nosotros revisamos, pues los tenemos ahí reconocidos de alguna manera. Y es que para construir un gobierno transparente, es necesario que un Estado ponga a disposición la información de manera que cualquier ciudadano la pueda conocer, pueda acceder a ella, pero por supuesto que la pueda entender, comprender, utilizar. Y todo esto pues en beneficio del grupo social. Y aquí pues necesitamos dos cosas por demás relevantes. Una, que la información reúna esas características y que esté más que nada presentada de forma que pueda ser utilizada. Y la otra, pues bueno, generar condiciones para que la sociedad participe y que en esta participación pueda entender la posición que tiene un ciudadano dentro de toda esta estructura gubernamental y dentro de esta sociedad democrática, que es el actor principal. Y al ser el actor principal, pues es también el responsable de que la sociedad funcione de la mejor manera posible. Pero, ¿qué sucede con la información que está poniéndose a disposición de los ciudadanos? Yo coincido con lo que la maestra Diana hace un momento mencionaba al establecer que, si bien es cierto, hay un tema de transparencia que se está cumpliendo, o más o menos se está cumpliendo en términos de la estructura de la propia Ley General de Transparencia e incluso de la Constitución. Y se presenta la información con esas características, pero está presentada de tal manera que es muy difícil, uno. A ver, muchísimas gracias. Con independencia de que pudiéramos restablecer un poquito la comunicación con la doctora Irmanora Valencia, le voy a pedir al maestro Jonathan Ruiz, maestro, si me escuchas por ahí, para que pudieras retomar y participar con tu disertación. Jonathan, ¿sí me escuchas, maestro? Maestro Jonathan Ruiz Barriga, buenas tardes. Sí, te escucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues aquí con que se nos quedó la comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, Jonathan. Muchas gracias. Te decía que se nos quedó la comunicación de la mitad con la doctora Valencia. Gracias. Y estaba muy interesante. Ojalá podamos retomarla un poquito con ella al final. Te doy la bienvenida, maestro Jonathan. Osvaldo Ruiz Barriga, si me permites presentarte. Nuestro siguiente ponente es el maestro Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, quien ya lo tenemos aquí con la lista de espera. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Derecho Fiscal con terminal en Defensa Fiscal y en el posgrado, estudió en el posgrado de la Facultad de Contaduría, Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con 7 diplomados en diversas especialidades, tales como el Sistema de Responsabilidades del Servicio Público, Introducción al Gobierno y a la Administración Pública, Análisis y Diseño de Políticas Públicas, el Municipio y su Hacienda Pública, Retórica y Argumentación Jurídica, diplomado en Actos, Procedimientos y Medios de Impugnación en el ámbito administrativo y es diplomado en Derechos Humanos. De manera adicional, el maestro Jonathan Ruiz es profesor titular de la asignatura B en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido profesor con una experiencia de más de 8 años
imparte diferentes materias en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Ha sido profesor de la Universidad de Vizcaya de las Américas en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y profesor de la materia Administración Municipal en la maestría en Derecho y Ciencia Política en el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, integrante de la Academia de Derecho de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Te damos la más cordial bienvenida, maestro Jonathan Ruiz. Adelante con tu disertación. Muchas gracias. Claro que sí, pues primeramente saludarlos, agradeciendo la invitación que nos han hecho para participar. Mis saludos a mis compañeras ponentes que me anteceden, la maestra Diana y por supuesto a mi colega y compañera de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, la doctora Imanora Valencia. Voy a abordar la temática en ese sentido, un poco más hacia la parte de los mecanismos de corrupción. Creo que, bueno, en transparencia tenemos o me anteceden dos expertas en la materia. El área en la que me he desempeñado un poquito más es en el tema del servicio público y las responsabilidades administrativas. Y bueno, es importante recordar que los mecanismos anticorrupción y en ese caso también de transparencia se vienen a fortalecer con una reforma en el 2016, donde se hacen diversas reformas a la Constitución. Se adicionan algunos artículos como el artículo 109, el 113, y bueno, eso da pauta a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que obviamente pues tiene sus orígenes en ciertos documentos o instrumentos internacionales, como lo son pues la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención para combatir el cohecho de los servidores públicos extranjeros, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. Son documentos internacionales que de alguna manera ejercen una presión mediática, política y legal para que nuestro país pueda hacer también modificaciones legales, tanto a la Constitución como a diversas normas generales y la creación, en este caso, de algunas nuevas, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, es importante recalcar, y me sumo un poquito al tema de la maestra Adriana, que básicamente el sentido de los mecanismos anticorrupción tienen que ver con un tema esencial, que tiene que ver con los manejos de los recursos públicos, ¿sí? Y esto es obvio porque si hacemos memoria en el 2016, cuando se emite la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, también se emite una nueva ley en materia financiera, que es la Ley de Disciplina Financiera, ¿sí? Que viene a transparentar el ejercicio de los recursos públicos, pero también hacer un candado para que los entes públicos pues se sujeten de manera más estricta a un ejercicio responsable, transparente, con honradez, precisamente del gasto público. En ese sentido, yo sí, en la experiencia podemos notar que todo ese sistema que se crea va enfocado precisamente a esa parte, a la corrupción que se da en la administración pública y en el servicio público, precisamente derivado del manejo de recursos. Y hay dos artículos constitucionales que tienen que ver con eso, el artículo 34, fracción 1, que nos habla de la obligación de pagar contribuciones, pero que éstas tienen un fin y un destino, es decir, el principio del destino del gasto público, ¿sí? Que debe ser para funciones estatales, ¿sí? Y por otra parte, el artículo 134 que establece los principios del gasto, ¿sí? Hablaba la maestra, la doctora Imanora Valencia, de un tema esencial que es la honradez. Y si realmente todos fuéramos honrados, pues obviamente ese principio del gasto público aplicado implicaría evidentemente corrupción, ¿verdad? Lamentablemente existe y de acuerdo a encuestas realizadas por de la iniciativa privada en la materia como el INCO, como Mexicanos contra la Corrupción Primero, ubican precisamente que de los encuestados o los resultados de sus estudios, pues más de un 67% de la población opina que el tema de corrupción se da más en la administración pública, ¿sí? Ahora bien, atendiendo a eso,
precisamente se hacen modificaciones normativas y en este sentido se establecen desde la Ley General de Responsabilidades de manera expresa algunos instrumentos o mecanismos precisamente anticorrupción. Y voy a mencionar algunos de ellos, como lo son, en este caso, pues los códigos de ética, ¿sí? Que la propia Ley General de Responsabilidades los menciona como un mecanismo para establecer, ¿sí?, los valores, principios y directrices bajo las cuales deben actuar los servidores públicos. Otro es el código de conducta, es decir, cómo deben de regirse los servidores públicos, pero que este código de conducta no sea general, sino debe de ser particular propiamente a las actividades que realizan en un área, en una dependencia, pues ciertos servidores públicos. Tenemos un tema fundamental para el combate a la corrupción, un mecanismo esencial que es o son los denominados órganos internos de control. Y esto es importante porque, bueno, ya sabíamos que existían los órganos de control interno y los órganos de control externos, ¿verdad? Normalmente los órganos de control interno pues son enfocados al área de las responsabilidades administrativas y funcionaban ya como secretarías en la materia o bien contralorías, ¿verdad? Y por otra parte los órganos de fiscalización, que suelen ser órganos externos, ¿verdad? Como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de Michoacán, ¿sí? Que fungen como órganos de fiscalización interno y que son tanto los órganos internos de control como los externos de fiscalización, ¿sí?, competentes para aplicar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Y cobra mucha fuerza este Sistema Nacional Anticorrupción porque a partir de ahí se crean dos grandes sistemas, el Sistema Nacional en materia de transparencia y un Sistema Nacional en materia de fiscalización, que permite una mayor coordinación de los entes en la materia, tanto a nivel local como con los órganos federales, ¿sí? Entonces, pero además participan otros órganos como tribunales, institutos en materia de transparencia, ¿sí? El Comité de Participación Ciudadana, que es un punto a favor de este Sistema Nacional Anticorrupción, donde se pretende dar mayor relevancia e importancia a la participación ciudadana. Sin embargo, realmente, pues vemos limitado. ¿Por qué? Porque cuando vamos al comité coordinador, tanto a nivel federal como a nivel local, pues vamos a ver que es un representante precisamente de la ciudadanía contra otros 6 representantes de órganos gubernamentales ya existentes, ¿sí? Es decir, sigue siendo mayoría y se mayoritean las decisiones, ¿sí?, más que por ciudadanos libres, por funcionarios o servidores públicos que representan a órganos del Estado. Entonces, lamentablemente, pues seguimos un poquito limitados en esa parte de la participación ciudadana dentro del esquema anticorrupción. Mencionaba ya un código de ética, un código de conducta y los órganos internos de control como mecanismos que la propia Ley General de Responsabilidades contempla, ¿sí?, para combatir la corrupción, ¿sí? Tenemos también un tercer aspecto que es importante. Recordemos que la reforma en materia anticorrupción ya no solamente va enfocada hacia combatir, detectar, investigar la corrupción de los servidores públicos, sino también de las personas físicas y morales vinculadas a faltas graves de los servidores públicos. Y en ese sentido, un elemento que incorpora la Ley General de Responsabilidades es la política de integridad, es decir, un conjunto de acciones que deben de tomar los particulares, ¿sí?, para dentro, desde sus empresas, ¿sí?, pues combatir la corrupción. Y esto es porque, bueno, en la práctica, pues muchos de los actos de corrupción de los servidores públicos, pues están ligados también a la comisión de faltas de particulares. Recordemos que, bueno, el Estado requiere siempre de proveedores, ¿sí?, que satisfagan necesidades estatales, ¿sí?, como compra de insumos, ¿sí?, adquisición de bienes, productos, servicios, contratación de obra pública, y en ese sentido, pues obviamente es constante y evidente la participación de los particulares en procesos, comentaba la maestra Adriana, pues de contratación pública. Y por eso es que también la Ley General de Responsabilidades incorpora otro mecanismo anticorrupción, que es el protocolo de actuación, que es un documento con el que deben de contar los entes públicos, donde se deben de fijar los lineamientos
tanto de las personas y los procedimientos que van a participar precisamente en las contrataciones públicas. La Ley General de Responsabilidades, tanto a nivel federal como las leyes locales, incorporan además otros mecanismos importantes, que son la declaración patrimonial y el sistema de evolución patrimonial, que no solo es un mecanismo anticorrupción. Yo diría que también la declaración patrimonial es un tema de transparencia, de que el servidor público transparente precisamente su patrimonio, haga del conocimiento de la sociedad precisamente el haber que tiene, ¿sí? Y esto es importante porque a partir de eso, pues se pueden detectar conductas delictivas como enriquecimiento ilícito o bien que no se compruebe el ingreso lícito de ciertos bienes, ¿no? Tenemos otro mecanismo que es la declaración de interés, ¿sí? Y finalmente la declaración fiscal, que esta es solamente para los sujetos obligados. De acuerdo al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, es la denominada declaración 3 de 3, declaración patrimonial, declaración de interés y declaración fiscal. Sí, y bueno, yo diría que también tenemos, esos son los mecanismos que contempla la Ley General de Responsabilidades, no son los únicos, me atrevo a decir que hay otros indirectos, como la plataforma digital nacional prevista en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un mecanismo de buzón mediante el cual se hacen públicas las sanciones por faltas graves a servidores públicos y que permite que otros servidores públicos no contraten a servidores públicos ya sancionados con faltas graves, ¿sí? Es una especie no solamente de sanción administrativa, sino también de sanción pública y mediática, y constituye también un mecanismo para evitar la corrupción. ¿Por qué? Porque ahora la ley me obliga a que no puedo contratar a una persona que haya sido sancionada por faltas graves, o a un particular proveedor, ¿sí? Persona física o moral, tampoco lo puedo contratar si fue sancionado con faltas graves, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la plataforma también constituye un mecanismo y obviamente también tenemos otros mecanismos indirectos de anticorrupción, como son pues la fiscalización precisamente de los órganos externos, ¿sí? Es decir, la revisión de las cuentas públicas, ¿sí? Que en este sentido la ley de fiscalización y rendición de cuentas pues establece que ya no solo podrán ser anuales, sino que podrán ser en tiempo real, atender a denuncias y comenzarse investigaciones previas incluso al término del ejercicio fiscal que se pretenda revisar. Entonces, vemos ahí que se establecen desde la norma diversos mecanismos anticorrupción que pueden ser utilizados en cualquier momento, tanto por la administración pública como por los particulares. Y los particulares, ¿por qué? Porque simplemente como ciudadano puede acceder al mecanismo de la denuncia pública, es decir, invocar la acción para que los órganos de control interno, ¿sí? Pues inicien las investigaciones respectivas por posibles faltas administrativas o en su caso por posibles hechos de corrupción, ¿sí? Entonces, eso me parece a mí trascendental. ¿Qué aspecto yo retomo en este caso? Pues un aspecto que comentaba la doctora y retomaba era el aspecto de el fortalecimiento de los órganos de control y los órganos de fiscalización. En la práctica, la mayoría de responsabilidades, de acuerdo a la propia Ley General de Responsabilidades, se trasladan a los órganos internos de control. Sin embargo, vamos a ver que en nuestro país el presupuesto asignado a dichos órganos de control pues es limitado. Vamos a ver el caso concreto de Michoacán, ¿sí? Que apenas el 50-60% de los municipios en el estado han cumplido ya, ¿sí? Con esa nueva estructura y nuevo esquema de la ley de responsabilidades, de tener una autoridad sustanciadora, una autoridad investigadora y una autoridad resolutora. Y esto es por un tema presupuestario. Vemos órganos que se han creado de control interno, ¿sí? Que van enfocados a la vigilancia en ciertos órganos autónomos y que también escasamente están funcionando con 3 servidores públicos municipales, limitados presupuestariamente y en muchas de las ocasiones, pues también limitados en cuanto a la contratación del perfil, ¿sí? Y esto pues nos lleva en la práctica a un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Desde el servidor público que no conoce la ley de responsabilidades administrativas hasta el servidor público
que carece de la debida capacitación para aplicar la ley en materia de responsabilidades y de la investigación de posibles hechos de corrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con el tema anticorrupción en nuestro país? ¿Cómo estamos hoy? Esa es una pregunta importante, porque las reformas son del 2016, estamos en 2020, 4 años ya del Sistema Nacional Anticorrupción, 4 años desde que se empezó a conocer estos mecanismos anticorrupción. Sin embargo, si nosotros retomamos, pues vamos a ver que es precisamente hasta este año, 2020, inicios, cuando comienza a funcionar la plataforma digital nacional, que es el medio donde se pretende hacer públicas las sanciones de servidores públicos y particulares por faltas graves, pero es después de casi 4 años. Hasta este año se da a conocer a principios de año, enero, febrero, lo que es la política nacional en materia anticorrupción, 4 años después, ¿sí? Hoy en día, de acuerdo a cifras, tanto de organismos privados nacionales como el INCO, como Mexicanos contra la Corrupción, algunas encuestas también realizadas por el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y en este caso, por un organismo público, perdón, un organismo privado internacional, que es Transparencia Internacional, pues la cifra es que en 2019, ¿sí? De 180 países, México se ubica en el lugar 138 en materia de corrupción, ¿sí? Y nos ubican como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, Desarrollo Económico, perdón, ¿sí? Y del G20, pues estamos al nivel de Rusia en materia de corrupción. Entonces, pues creo que si bien es cierto, los mecanismos e instrumentos legales los tenemos, ¿sí? Los órganos del Estado para combatir la corrupción los tenemos. Creo que el tema es un tema de cultura, es un tema, como decían mis dos compañeras ponentes anteriores, es un tema de voluntad, ¿sí? Porque las cifras siguen siendo algo parecidas a años anteriores. Realmente no ha disminuido, de acuerdo a las cifras de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, la corrupción en nuestro país. Y aquí es algo importante. Una cosa son los índices de percepción, es decir, lo que la ciudadanía percibe, y otra cosa son los índices reales de corrupción, a partir de indicadores, pues, de denuncias, a partir de indicadores, ¿sí? De encuestas y a partir de otros indicadores. Pero en materia de percepción, si nosotros vemos las encuestas o los datos que aporta Mexicano contra la Corrupción, pues pareciera ser que los mexicanos perciben que la corrupción fuera a disminuir con este gobierno actual. Sin embargo, Transparencia Internacional, conforme indicadores internacionales, pues nos dice que la corrupción en nuestro país no ha disminuido, ¿sí? Entonces, sí creo que es importante que pongamos atención en qué está pasando, qué parte de este sistema nacional anticorrupción, de este engranaje, no está funcionando. Son los órganos, son los procedimientos, somos la ciudadanía, pero en términos reales, pues seguimos enfrentándonos a la corrupción en nuestro país. Entonces, creo que será importante la labor que se haga no solamente en la ciudadanía, sino en el servicio público, la capacitación de los servidores públicos respecto de sus obligaciones, facultades, atribuciones, respecto de las conductas que pudieran denominarse como faltas graves, faltas no graves, de las conductas que pudieran englobarse como hechos de corrupción, ¿sí? Y que pudieran ser considerados o tipificados incluso como delitos, ¿sí? Entonces, sería mi participación, ¿sí? Espero, pues, si hubiera otra ronda, pero por el momento, pues, me quedo con esto. Espero haber aportado algo con mucha humildad. Mi querido maestro Jonathan Ruiz, muchas felicidades, excelente participación. Retomaría yo bastante parte de lo que tú dices. Me queda claro que falta un auténtico fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Es importante la independencia de los órganos internos de control, la transparencia, en mi concepto, sumado con el tuyo, que lo tomo de la mano,
la transparencia de los servidores públicos debe de empezar desde el momento cuando presentan por primera vez su 3 de 3, que es la base fundamental para ir conociendo las características de los servidores públicos que se van a integrar a los esquemas de gobierno. También me queda muy claro las limitantes que tiene la participación ciudadana, porque, te lo digo por experiencia, desafortunadamente los gobiernos estatales y municipales han utilizado las áreas y los comités de transparencia y de participación ciudadana. Tu servidor le llama el bote de basura, porque ahí es donde tratan de colocar amigos, a vecinos, a compadres, a primos, a hermanos, a recomendados. Entonces, empiezan desde ahí con la ilegalidad en el nombramiento de las personas que se supone van a ser los representantes de la ciudadanía, precisamente para poder practicar revisiones permanentes y constantes al actuar de los servidores públicos. Por eso coincido contigo, así como existe una plataforma en México para los delitos y para el registro delincuencial nacional, la plataforma nacional digital debe de ser también un instrumento válido y útil para que ahí mismo tengamos el registro de todos los servidores públicos que tienen, como se dice coloquialmente, el tache puesto por todos lados, derivado de su pésimo actuar dentro de la función pública. Jonathan, muy agradecido, no te nos vayas para que podamos concluir. Te mando un fuerte abrazo. Doctora Irma Nora Valencia, ¿sí me escucha, doctora? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí la escucho. Le comento rápidamente, ¿sí me escucha, verdad? Sí. Mire, le quiero comentar que me quedé muy entusiasmado con su participación y que se nos va el audio. Estábamos hablando de la independencia de los órganos internos de control y hablaba usted de una cosa que su servidor ha siempre manifestado como algo que de veras es lamentable. El hecho que los nombramientos de los representantes de los órganos internos de control sean cuotas de partido, y ahí que se corta la comunicación. Me gustaría que retomáramos para que concluyéramos de manera perfecta con su participación, doctora. Sí, comentaba pues que un punto para avanzar en el combate a la corrupción es precisamente el fortalecimiento, pero no solo de los órganos de control y de fiscalización, sino yo iría más allá, incluso de los órganos autónomos. En todos estos casos, no obstante que desde el punto de vista de la Constitución establecido expresamente y de toda la normatividad subsecuente, hay procedimientos muy claros, muy precisos, en donde la intención es encontrar los perfiles idóneos para que realicen la función encomendada. Sin embargo, ya en la práctica, pues nos gana el desánimo ante estas prácticas no tan o tampoco ortodoxas con las cuales se hacen los nombramientos exactamente como usted lo comentaba hace un momento, en atención a compromisos, sean compromisos familiares, de amistad, partidistas, y logramos pues por un favor muy flaco a todo el tema de no solamente del combate a la corrupción, sino también de la transparencia. Entonces, creo yo que hay que hacer énfasis en los procedimientos de nombramiento y de encontrar los mejores perfiles, que claro que sí los hay y que sería fantástico que esto se lograra. Y yo quisiera comentar un poquito en cuanto al tema de transparencia. A partir de que tenemos reconocido el derecho a la información desde nuestra Constitución, pues toda la ciudadanía estábamos pensando que con eso resolveríamos muchos problemas. Y como ya se comentó en este panel, pues no fue así. Al final del día no vemos un resultado claro en el cual se vaya abatiendo estos actos de corrupción. Al contrario, pareciera que se van incrementando. Y es que hay que tener claridad. La transparencia no implica otra cosa más que poner a disposición información, ya sea desagregada en datos o conformándose grandes bases de datos o de cualquier forma. Pero es una manera de rendir cuentas diciendo, así estoy trabajando, esto es lo que hago.
pero eso no es suficiente. En cuanto al tema de transparencia, no solamente habría que justificar cómo se ejercen los recursos, sino también cómo se toman las decisiones y el resultado de las decisiones, que también generarían una responsabilidad a quien está tomando estas decisiones. Pero es precisamente un instrumento, la transparencia y el acceso a la información es un derecho instrumental que ya una vez que pone a disposición de la ciudadanía la información, pues tendría que hacerse algo con esta información. Y ahí es donde entrarían todos estos mecanismos de combate a la corrupción que con su funcionamiento podrían desencadenar pues una revisión acuciosa, una investigación y que probablemente en caso de ser necesario llegar hasta una verdadera sanción, que no es suficiente vista desde el punto del derecho penal, sino que se vea un verdadero resarcimiento a los ciudadanos respecto del daño causado al desviar al desviar los recursos públicos o al tomar decisiones equivocadas. Creo yo que ese sería el punto al cual pudiéramos llegar. Y que bueno, pues la transparencia, no obstante que es un instrumento fundamental, pues requiere por su grado de instrumentalidad de la realización de otros actos para poder cerrar la pinza. Y yo comparto la idea que expuso aquí Jonathan en el sentido de que pues con todos estos mecanismos que tenemos a mano, no logramos ver que verdaderamente baje el número, los impactos de los actos de corrupción que se están teniendo. Muy bien, doctora. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Pues no, nada más, bueno, este tema da para mucho. Realmente el problema de los foros es que siempre el tiempo se agota y nos quedamos con muchas ideas en el tintero. Ojalá pudiéramos dar continuidad a estos análisis y hacer unas propuestas muy claras que incidirían en gran medida en esta, me parece que educación, la capacitación ciudadana. A mí todavía me resulta muy lamentable que a tanto tiempo, casi 20 años de distancia de que tenemos leyes de transparencia, todavía encontramos ciudadanos que no saben qué es ni qué hacer con eso. Me parece que no solamente es importante la capacitación a todos los servidores públicos, sino también a los ciudadanos. Y aquí estaríamos hablando de construcción ciudadana, para que vayamos bajando todos esos riesgos de generar esas relaciones entre los ciudadanos y los gobernantes en esta relación que se da entre ambos para la comisión de actos de corrupción. Y por supuesto, verlo como un problema global en donde pues no solamente es una participación de quienes de los servidores públicos, sino de los ciudadanos, las personas físicas y también las personas morales. Y no solamente en espacios específicos, sino con una connotación global respecto de territorios. O sea, no hay fronteras para la realización de esos actos. Muchísimas gracias, doctora. Me quedé generalmente cuando participo en este tipo de foros, les comento que siempre anoto conceptos fundamentales que considero que siempre son importantes repetir. En el caso de la maestra Diana Nava, decía algo que es fundamental y lo sumo con lo que dijo el maestro Jonathan Ruiz. Mientras no exista voluntad por parte de las autoridades, mientras la ciudadanía, todos los que somos integrantes de la sociedad, continuemos con la cultura del silencio, poco o mucho vamos a poder lograr en esta materia. Anotaba yo una de sus observaciones que me parecieron muy interesantes. La primera decía que la pobreza y el subdesarrollo no es pretexto para generar actos de corrupción.
El desvío, efectivamente, y lo he manifestado en diferentes foros en los que también su servidor ha participado, siempre he señalado que el desvío impacta la calidad de vida de las personas. Y el servidor público, cuando toma posesión de algún encargo y lo primero que revisa es cuánto hay de fondo fijo de caja o qué es lo que va a administrar, pues lo único que va, o qué vehículo le van a otorgar y cuántos choferes va a tener a su cargo, pues lo único que saca a relucir es su avaricia, pero yo también le llamaría cinismo, así como el que dijo, sí robé, pero robé poquito. Entonces, el servidor público, de lo primero que debe de estar exento es de la avaricia y del cinismo, que son dos características negativas que no deberían de tener ningún servidor público. Quiero agradecerles infinitamente el hecho de su participación. Su servidor quisiera únicamente hacer unos comentarios finales para que pudiéramos concluir con este importante simposio. Me queda muy bien claro, doctora, que de aquí nos podemos pasar una semana hablando y platicando sobre el tema, y créame usted que no llegaríamos a ninguna conclusión porque, como bien lo dice Dianita o lo dice Jonathan y usted lo reafirma, mientras haya o no exista la voluntad por parte de las autoridades, poco o mucho vamos a poder lograr. La semana pasada daba yo una conferencia a alumnos de la Universidad Veracruzana, que desde aquí les mando un saludo, y del Centro de Estudios de Posgrado, que son mis alumnos en el Sistema Nacional Anticorrupción también, y yo les decía que con mucho respeto que la madre de la corrupción se llama la impunidad, y mientras la impunidad impere en las decisiones de las propias autoridades, que luego andan buscando figuras jurídicas que ni siquiera en este país estaban de moda para tratar de minimizar los actos de irresponsabilidad administrativa que han cometido los servidores públicos o ex servidores públicos, que ahora algunos están, como se dice coloquialmente, en capilla, y que la autoridad ha sido lenta en su actuar, omisa en alguna toma de decisiones con respecto a que si ya tienen al ex servidor público confeso, aplican penas mínimas. Días pasados leía yo en un medio de comunicación, por ejemplo, no me gustaría sacar el caso porque hay respeto por la persona, pero decían que las desviaciones económicas cometidas por la ex titular de la SEDATU y la Sedesol, pues las querían tipificar como faltas no graves, después de que hay miles y miles de millones de pesos desviados para beneficio de instituciones y de particulares. Entonces, coincidiendo con lo que ustedes tres dicen, doctora, maestro Jonathan, Diana, pues hay una gran falta de voluntad por falta de las autoridades para tenerle un poquito más de respeto, tenerle un poquito más de, ¿cómo le diré la palabra correcta? De decisión, yo creo, para que realmente se juzgue como debe de ser a todos aquellos ex servidores públicos que cometieron ilícitos durante su gestión. O sea, nadie les da los recursos públicos para que se beneficien de ellos. Por eso impacta tanto en el desarrollo. El fenómeno de la corrupción representa una seria amenaza para el Estado de Derecho y sobre todo para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Su servidor considera que sus efectos son destructivos y desproporcionados sobre las sociedades más vulnerables y tan nocivo como desalentador tanto para el sector público y para el sector privado, pero todavía más desalentador para la propia sociedad, de que todos los días nos despertemos con una noticia de que ya aparecieron más desvíos, de que ya aparecieron más actos de corrupción en diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno, y su servidor considera que ya es necesario que pasemos del discurso a los hechos. Estas prácticas corruptas son perjudiciales, pero para todos los sectores, pero más para la sociedad, porque efectivamente la corrupción, a pesar de que es un concepto tan mal aplicado en algunos de los casos, pero realmente impacta, como usted bien lo dice, doctora Nora, impacta en la calidad de vida de las personas
y su servidor dice que vulnera totalmente el Estado de Derecho y limita el crecimiento progresivo de las economías. Entonces, aquí dejo el cierre del corolario de nuestra participación, es cómo vamos a detener esta situación que está inmersa en los tres ámbitos de gobierno, si precisamente son, lamentablemente lo digo, si precisamente son quienes encabezan las administraciones, quienes promueven y generan y avalan que se sigan cometiendo actos de corrupción. Le han dado en toditita la torre a esa relación que debe de estar separada entre la administración pública y todos esos actos que hace la política. La política ya es para otro esquema y dejemos que la administración pública se vuelva la ciencia también de la transparencia y de la rendición de cuentas. Con independencia de que sea la ciencia de la sociedad, habría que agregarle, sí, efectivamente la administración pública es la ciencia de la sociedad, pero también cerraría su servidor señalando que debe de ser la ciencia de la sociedad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Si alguien quiere agregar algo de manera adicional, antes de despedirnos, antes de agradecerles su valiosa participación, importantísima, la de los tres, como bien lo dice la doctora Irma Nora, aquí nos podemos pasar unos días platicando del tema y no terminaríamos. Con algo que quieras concluir, maestra Diana Nava. Sí, muchas gracias. Me gustaría hacer referencia en cuanto a la voluntad política para investigar y disminuir los espacios propicios para que se puedan cometer actos de corrupción, que la voluntad política se debe ver reflejada en generar mayor capacidad de investigación, mayor capacidad institucional, para gestionar los procesos a través de los cuales se otorgan recursos públicos o se gestionan. Y vi por aquí que en el chat hice una pregunta sobre qué opinábamos sobre crear un mecanismo especial para juzgar la corrupción política del pasado, desde expresidentes hasta cualquier tipo de mando o funcionario. Y me parece que la pregunta es muy importante porque la Auditoría Superior de la Federación, diversas investigaciones periodísticas han documentado que en nuestro país han habido diferentes mecanismos a través de los cuales frecuentemente se desvían recursos públicos y es muy importante que como país analicemos y de alguna forma se pueda digerir qué fue lo que permitió que se dieran estos esquemas a gran escala, incluso interviniendo funcionarios públicos, pudiendo tener estrategias para desviar recursos o tomar decisiones contrarias al interés público, y si es necesario analizarlo, ver cuáles son las causas, qué espacios legales, de gestión, de información, permiten que esto suceda y a partir de ello aprender para que esto no nos vuelva a ocurrir y tomar las medidas necesarias para incorporarlas en la política anticorrupción a través del sistema nacional anticorrupción, se pueda promover acciones que impidan que esto vuelva a suceder y con un margen pues tan amplio y de alguna forma pues contrario a la Constitución, al Estado de Derecho y a la democracia. Entonces, sí veo que es muy importante establecer mecanismos de análisis de las causas, de los procesos, del marco normativo y qué fue lo que permitió que pasara esto en nuestro país en detrimento del erario público que debe estar destinado a los servicios públicos y a la función del Estado para mejorar el país. Muchísimas gracias, maestra. Excelente reflexión. Tienes mucha razón. Todavía hay que tener mayor voluntad, pero para investigar todo ese tipo, yo siempre le llamo las aberraciones administrativas, porque casi la palabra corrupción no me gusta utilizarla hasta que no termina el juicio de valores. Muchas gracias, maestra Diana. Maestro Jonathan Ruiz, tu comentario final. Gracias, Dianita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, creo que retomo un poquito el tema. En ese sentido, hay un tema esencial en este tema de la corrupción.
se ha buscado a través del Sistema Nacional Anticorrupción combatir a la corrupción como una consecuencia, pero nos hemos olvidado del análisis, como hemos mencionado aquí en este panel, de las causas, qué es lo que origina la corrupción, ¿sí? Puede ir en lo inmediato desde un mal salario de un servidor público que no tenga el salario justo o proporcional acorde a sus actividades y que obviamente un inspector de vigilancia en un ayuntamiento que reciba un sueldo de 7,000 a 9,000 pesos mensuales y le ofrezcan una cantidad determinada superior a su sueldo, pues obviamente se presta. Entonces, las causas de la corrupción son variadas, ¿sí? Yo creo que aquí es un tema importante donde la sociedad civil, a través de los particulares y de manera especial las empresas que participan o se vinculan a actividades estatales, y en este caso los órganos del Estado, debemos de poner principal énfasis, y yo coincido y retomo un tema de la doctora Nora Valencia, en el sentido de la capacitación. Es un elemento esencial en la práctica, cuando vemos los procedimientos de responsabilidades administrativas, muchos de ellos se inician por conductas omisivas, no son ni siquiera por conductas, por decirlo así, activas, que generan una responsabilidad, son por omisiones en el servicio público. Y esto es por la falta de conocimiento, así como en materia de transparencia. El ciudadano no la utiliza como un mecanismo de rendición de cuentas, pues también en materia de responsabilidades el servidor público no conoce la normatividad y eso pues lo deja en estado de indefensión. Entonces, sí creo que es un tema importante en el que se debe de abonar, obviamente, sociedad civil, administración pública y desde luego los 3 niveles de gobierno. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, maestro Jonathan Ruiz. Sí, efectivamente, los factores que inciden en esta problemática de la corrupción los tenemos muy bien claros, desde que son factores económicos, los políticos, los sociales, los de desarrollo, los de tecnología, todos esos aspectos que de una manera u otra están relacionados el actuar del servidor público cuando tiene una correlación de actividad económica con los integrantes del sector privado, llámese particulares o empresarios. Tienes muchísima razón. Además, me sumo contigo, Jonathan. Fundamental la capacitación. Y bien lo decía la doctora Irma Nora y Diana, la falta del perfilamiento preciso de quienes van a ser los responsables o los titulares de los órganos internos de control, donde en su toma de decisiones lo único que demuestran es su desconocimiento de la ley de responsabilidades administrativas, no conocen de los procedimientos, no saben cómo iniciar una investigación en materia administrativa. Entonces, pues eso, con mucho respeto lo digo, le pega al traste o le da al traste con todas las iniciativas que todos nosotros, tanto en la vida académica como en nuestra vida en ocasiones como servidores públicos, nos atañe. Su último comentario, doctora Irma Nora, para despedirnos. Sí, muchas gracias. Al contrario. Muy rápidamente, creo que los ciudadanos tenemos derecho. ¿Se escucha? Sí, la escucho. Ya está, ahí estamos de nuevo. Sí, decía que los ciudadanos tenemos derecho a conocer de todos los actos de corrupción, obviamente salvaguardando el debido proceso, el derecho a la intimidad, la protección de datos personales para no socavar el Estado de Derecho. Pero debemos conocer todos estos actos, debemos conocer quiénes son las personas que los han cometido para que en aquellos casos de elección popular saber tomar las decisiones adecuadas. Creo yo que es un derecho que nos corresponde y que debemos exigir en todo momento. Y a partir de ahí, pues bueno, fortalecer todas nuestras instituciones y generar todas las normativas que sean necesarias en atención a las experiencias que se tienen y a los casos que se continúan dando en espacios donde tenemos claroscuros para ir cerrando pinzas, irse generando mejores condiciones. Dicho está que a la luz del sol cualquier cosa se blanquea. Eso es importante, que todos lo conozcamos, esta información, pero información objetiva, información directa. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Irma Nora Valencia, maestro Jonathan Ruiz, maestra Diana Nava, desde la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Reciban nuestro agradecimiento a todos los participantes, a todas las personas que tuvieron la disposición en su tiempo de estar con nosotros. Efectivamente es un tema que a su servidor le apasiona. Aquí nos podemos quedar días platicando sobre el mismo. Sin embargo, vamos a agradecerle en este momento la tecnología que nos ha permitido estar en línea con todos los participantes, con ustedes de manera directa. Reciban el agradecimiento por su participación, el reconocimiento de nuestra presidenta de la Junta Académica, la doctora Alma Luna Olivas, que desde acá, desde la Ciudad de México, desde las instalaciones del EPET, les manda un respetuoso saludo y el agradecimiento por el valor de su participación. Muchísimas gracias, nos retiramos de la transmisión, esperando que estas pláticas, estos conversatorios continúen durante, no nada más en este periodo que tenemos de aislamiento y de la sana distancia, sino que continúen siendo punta de lanza para que nuestra sociedad reaccione y los servidores públicos de veras mejoren su actuar. La sociedad no se merece que en quienes hemos puesto la confianza para que administren los recursos públicos se hagan de ellos para cambiar su vida económica y en consecuencia afecten el crecimiento de nuestra tan ya maltratada sociedad, que lamenta mucho haberle confiado a ciertos personajes de la vida política de nuestro país el hecho de que hayan sido los responsables de que ahorita estemos viviendo o se estén suscitando tantos eventos de carencia económica. Ojalá que las autoridades reaccionen. Hay mucho por hacer, falta, como dice Jonathan, demasiada capacitación, hace más falta voluntad, como bien lo dice Diana, y como usted lo dice, doctora Irma, no permitamos por ninguno de los sentidos que los órganos internos de control se vuelvan el recoveco para los recomendados que no tienen ni idea de cómo se aplica o cómo se inicia un procedimiento o cómo debe aplicarse la norma en los casos en que se detecten eventos de las irregularidades administrativas que cometen los servidores públicos. Nos despedimos de la transmisión y no nos olvidemos que la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, como siempre, va a estar a la vanguardia de los temas de actualidad. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctora, gracias, Jonathan. Adiós, Dianita Nava, un abrazo. Gracias.